Bien, buenas noches, hermanos. Nos indican a ver si nos escuchan. Hermanos en casa. Le escuchamos, pastor. Excelente, excelente. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces en esta noche y vamos a dar gracias al Señor para que Él bendiga nuestro tiempo juntos y que nos ayude en esta clase para poder comprender nuestra lección para esta noche. Así que oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por tus ricas y abundantes bendiciones para nosotros. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias porque por medio de Él, Señor, hemos sido justificados en tu presencia, Señor, y ahora tenemos libre acceso ante ti. Y por esa gracia que hemos recibido abundantemente en Cristo, Señor, te pedimos ahora que nos bendigas, que seas propicio para nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo descienda en medio de cada uno de nosotros como el rocío, Señor, que riega la grama, Señor, que así podamos ser refrescados con el estudio de tu palabra y que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones y a nuestra vida, Señor, que nos haga vivir estas verdades para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a poner entonces el material para la clase de esta noche. Me indican ahí en casa si pueden verlo para que comencemos ya formalmente lo que es nuestra clase. Sí, se ve, hermano. Se ve, ¿verdad? Ok, solo déjenme dar estas ocasiones de aquí y duplicar la pantalla. Vemos bien, ¿verdad? Sí, Ok, muchas gracias. Bien, hermanos, estamos entonces en el capítulo 12, en que se mira de una manera más profunda el conflicto entre las fuerzas del mal y el pueblo del Señor. Y este conflicto, o el tema de este conflicto, va a durar hasta el capítulo 15. En este capítulo 12 hemos venido viendo con mayor detalle ese conflicto de simientes entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y vemos cómo aquello que fue profetizado o que fue dicho como una promesa en forma de semilla en el Génesis, ahora se hace tangible o se hace presente en esta profecía del tiempo final, con esta batalla entre la serpiente y la mujer, y vemos que finalmente la simiente que pone fin a ese poder que la serpiente tenía sobre la humanidad es aquel varón que nace de esa mujer, que es el mismo Señor Jesucristo. Entonces esa es la temática que hemos manejado a lo largo de todo este capítulo 12 y vemos algunos detalles que conectan esta promesa, el cumplimiento de esa promesa de Génesis 3:15, la conectan con algunas situaciones del libro de Daniel, cuando habla de la profecía del Hijo del Hombre, y también del Éxodo, con parte de la persecución y de las aflicciones y de las dificultades que la mujer como representación de la iglesia está sufriendo aquí en la tierra. Entonces, dividimos este capítulo 12 en tres partes. En la primera parte vimos cómo Dios protege a Cristo y a la comunidad mesiánica contra el diablo satánico. En la segunda parte vimos la muerte y la resurrección de Cristo, que le dan lugar a la victoria de Cristo y a los santos sobre el acusador satánico y la inauguración del reino mesiánico. Y en esta ocasión vamos a ver la última parte de este capítulo, que tiene que ver con que a causa de la victoria de Cristo sobre el diablo, Dios protege a la comunidad mesiánica contra el daño iracundo del diablo. Acuérdense que vimos en la lección pasada que
el diablo es destronado, la serpiente antigua es destronada de esa posición de acusador contra los santos del Señor. Y entonces, como ha perdido esa acusación por causa de la victoria de Cristo, ahora se va con todo en contra de la mujer y en contra de su descendencia, ¿verdad? Como ya no puede presentar sus acusaciones delante del trono celestial, porque ya hay uno que pagó por la culpabilidad de aquellos que persigue, ahora se va aquí en la tierra a perseguir a la iglesia, a hacer su vida miserable para tratarlos de apartar de esa verdad. Entonces, esa ira que tiene el diablo, esa hazaña, se vierte contra la iglesia, ¿verdad? Y vemos que a pesar de toda de esos ataques, Dios protege siempre a su pueblo, a su remanente y a la descendencia de esta mujer. Entonces, vamos a leer de lo que trata esta porción en los versos del 13 al 17. Si me ayudas ahí, Emilio, a leer. Sí. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. No entender, ¿verdad?, que a lo largo de todo este estudio, nuestra perspectiva de Apocalipsis es como una carta profética y apostólica, que cada sección tiene que ser tratada de acuerdo al tipo de mensaje que se está dando, lleva a muchas personas a tener una mala interpretación de los símbolos principalmente que nosotros encontramos acá. Por ejemplo, con los hermanos dispensacionalistas, el hiperliteralismo, el tratar este texto como estrictamente literal, tenemos que ver esto como está ahí y lo que dice, eso es lo que es, ¿verdad? Eso lleva a muchos errores, como por ejemplo, el pensar que tiempo, tiempos y mitad de tiempos se refiere a aquel periodo que se divide en 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación y al final un tiempo de reinado, ¿verdad?, literal de el Mesías con su pueblo. Y también el pensar en estas alas que se le da a esa mujer se ha convertido en una referencia acerca de cómo la iglesia va a ser volada y va a ser raptada, ¿verdad?, en medio de la tierra cuando todas estas cosas pasen. Vamos a ver que como en todo lo que hemos visto a lo largo de este estudio, estas figuras, estos símbolos, solo pueden ser entendidos a la luz del Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento el que nos da la clave a nosotros para ver y para entender el mensaje de lo que se está tratando de comunicar acá. Entonces, al llegar al final del capítulo, hermanos, nosotros vamos a ver cómo todos estos símbolos que hemos venido viendo tienen una coherencia, tienen una cohesión y nos llevan hacia un propósito específico. Pero al principio de este capítulo dijimos que es la mitad de la carta, es la mitad del mensaje y tiene como propósito recontar nuevamente la historia del Evangelio, ¿verdad? Vemos eso con el nacimiento del varón de una virgen, con el intento de la serpiente por aplastar a esa simiente prometida, ¿verdad? Y cómo a través de su gran victoria, esta serpiente es aplastada. Pero vamos a ver también cómo todas estas imágenes, que es una metáfora para referirse a la iglesia y a Satanás y a los cristianos y la persecución que hay en el mundo, cómo estas cosas nos muestran a nosotros
la historia y el itinerario de la iglesia a través de los tiempos. Pero así que al llegar al final, todo esto que hemos venido viendo va a ser más sentido y espero que sí tenga mayor sentido para ustedes al ver todas estas cosas. Antes de seguir, repasemos un poco acerca de los símbolos que hemos encontrado. ¿Verdad? Mirábamos a la mujer vestida de sol, de luna y las estrellas y decíamos que eso es una referencia a todos los cristianos del Antiguo Testamento, que era la comunidad de la fe que esperaba al Mesías. Génesis, Cantares, Isaías hablan del pueblo de Dios como sol, luna y estrellas, ¿verdad? Entonces esta mujer vestida del sol, de la luna y las estrellas es la comunidad cristiana antes de la venida del Mesías. La mujer encinta, dijimos, no es María, sino que es la iglesia. Es la iglesia que recibe al Mesías y es la que presenta al Mesías. Jesús habla acerca de dolores de parto, Jesús habla acerca de esta figura y habla de su llegada, como también Isaías, cuando dice aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo. Todo eso es una referencia a la comunidad cristiana con el tiempo del Mesías, cuando ya el Mesías ya llegó y es la iglesia la que presenta al mundo al Mesías. Luego los dolores de parto representan la persecución y la guerra de simientes que estaba profetizada en Génesis 3:15. El dragón escarlata es esa serpiente antigua, lo dice ahí mismo en Apocalipsis 6:4, y el hecho de que resalte el color escarlata es una asociación o es una referencia con el conflicto. Vemos el dragón rojo, ¿verdad? Perdón, el caballo rojo, cuando vimos el juicio de los sellos, y ese caballo rojo lo que traía era guerras, lo que traía era destrucción y era hostilidad. 7 cabezas es una antítesis a los 7 cuernos del cordero. 10 cuernos es una descripción de la segunda bestia en Daniel. 7 diademas es la falsa autoridad, perdón, en oposición al Señor que lleva una corona. Y seguimos viendo, ¿verdad? Como el dragón que derriba con la cola la tercera parte de las estrellas. Y esto es un fuerte ataque para destruir a la iglesia. A diferencia de la interpretación típica que muchos dan, que estas estrellas que arrastra con la cola son los ángeles caídos, ¿verdad? Vimos que no es así, que en el contexto de ese pasaje está hablando de un ataque a la iglesia. Recordemos que Jesucristo tiene las estrellas en su mano y esas estrellas se refieren a ministros, se refieren a iglesias. Entonces, en contexto, esas estrellas que son derribadas ahí es un ataque efectivo del dragón hacia la iglesia y eso representa el ataque que muchas iglesias pueden tener y la dureza que se puede sentir en un embate del diablo. Hablábamos de la caída de Steve Lawson, cómo eso trae dolor y derriba a muchos cristianos, ¿verdad? Que pierden la desesperanza ante la caída de un ministro de esto que podríamos comparar en reconocimiento como una estrella, ¿verdad? Cuando vemos esas noticias de estos líderes famosos que uno admira, que uno escucha, que uno aprende de ellos y que son arrastrados por el diablo, por su cola, ¿verdad? Es un ataque directo a la iglesia que afecta profundamente. Entonces, eso es exactamente lo que se está personificando ahí. La mujer a punto de dar a luz es la persecución de la comunidad piadosa inmediatamente antes del nacimiento del Mesías. El dragón que quiere devorar a su hijo, el hijo varón que va a reinar con vara de hierro, la mujer que huye al desierto, y los 1270 días son una referencia a la protección de Dios al desierto, al templo y al tabernáculo. Ahora, ¿cómo todo esto nos cuenta la historia del Evangelio? Porque yo estoy viendo que el dragón significa Satanás, la mujer significa la iglesia, las angustias que pasa en el desierto y los ataques del dragón significa la tribulación de la iglesia, el hijo varón es Cristo y todo, pero ¿cómo esto nos presenta el Evangelio?
de la siguiente manera. Cuando vemos la mujer vestida del sol, la luna y las estrellas, esta es la comunidad mesiánica antes de Cristo. Los cristianos de todas las épocas antes de su nacimiento que esperaban el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis 3:15. Entonces, antes de que Cristo naciera, ya habían muchos que habían muerto esperando a que Cristo viniera. Luego, la mujer dando a luz es la aparición de Cristo a aquella comunidad del pacto que esperaba al Mesías. Y si ustedes se acuerdan, dos personajes en particular que el Señor en su gracia y misericordia les concede poder ver esa promesa con sus ojos son uno Simeón y el otro es Ana en el templo, que identifican a Jesucristo y dicen: ahora se ha cumplido la promesa, ahora hemos visto con nuestros ojos que ha venido el Mesías. Entonces, esta mujer dando a luz representa la aparición de Cristo a esta comunidad del pacto que esperaba su venida. Pero después tenemos la persecución del dragón hacia la mujer. Y esta es la era de la iglesia inmediatamente después de la ascensión de Cristo. Cuando Cristo asciende al cielo, los discípulos y las iglesias experimentan, gracias, María. Los discípulos y las iglesias experimentan persecución, ¿sí? El Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos. Las iglesias en Apocalipsis están siendo objeto de persecución. Entonces, esa persecución del dragón hacia la mujer es la persecución que viven los cristianos en esta era de la iglesia inmediatamente después a que Cristo ascienda al cielo. Y finalmente, el ataque del dragón a la mujer en el desierto. Y esta es la era de la iglesia después de los apóstoles, ¿verdad? Es el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. El dragón atacando a la mujer en el desierto, que vemos nosotros ahí en Apocalipsis 17, me faltó uno ahí, Apocalipsis 12:17, esta es la era actual de la iglesia. Y vamos a ver por qué. Así que comencemos viendo cada uno de los versículos de este pasaje. En primer lugar, Apocalipsis 12:13. Si me ayuda Emily a leer, por favor. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Muy bien. Vio al dragón entonces que había sido arrojado a la tierra y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Este verso 3 entonces retoma la historia que fue dejada en el verso 6, donde la mujer, que representa la comunidad del pacto de los seguidores de Jesús, había huido al desierto, y en el verso 12, donde el diablo también había bajado a la tierra para derramar su ira sobre esta mujer o esta comunidad del pacto. El diablo entonces, al ver su derrota y enfurecido por haber perdido ese cargo celestial de acusador, como resultado de su incapacidad para poder frustrar el nacimiento de Cristo, acuérdense, él estaba listo para devorar al hijo varón, ¿verdad? Cuando la mujer diera luz, él iba a devorar al hijo varón, pero nace un varón que reinaría con vara de hierro. Y ese es un cumplimiento de aquel salmo que nos habla de ese varón que gobernaría con vara de hierro. Entonces, al perder la posición de acusadora en el cielo y al no poder frustrar el nacimiento de Cristo, acuérdense todos los esfuerzos que el diablo hace por frustrar eso. Tenemos la matanza de los niños en Belén, ¿verdad? Por mano de Herodes, por orden de Herodes, y todas esas cosas. Al no poder detener el nacimiento de Cristo y su entronación definitiva, hasta el día de la cruz, el enemigo estuvo constantemente tratando de detener al Señor Jesucristo de que llevara a cabo su plan. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, dice que las tinieblas cubrieron la tierra. Fue como una especie de celebración por parte de las tinieblas. Pero a pesar de todos sus esfuerzos por devorar a aquel hijo varón, no pudo.
porque era un varón victorioso que reinó con vara de hierro, ¿verdad? Entonces, ahora expresa su ira persiguiendo a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Está claro que la mujer, que es la iglesia, es perseguida a causa de su asociación con ese hijo varón que es Cristo. Y la razón por la que él va con tanta saña detrás de la mujer y su descendencia es porque ha sido vencido por Cristo. Por lo tanto, el dragón y sus representantes también atacan a esta mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Ok, entonces se le dan alas de águila. Con alas de águila. ¿Se acuerdan de la canción de Marcos Witt? Verso 14 dice, Emanuel, si puede leer ahí el verso 14, por favor. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de las serpientes del desierto, a su lugar, donde le es sustentada por un tiempo, y la mitad por un tiempo. Y este es un lenguaje similar, hermano, un lenguaje familiar que ya lo hemos visto en otras partes, no solamente en Apocalipsis, sino que en el Antiguo Testamento. De hecho, todo lo que se dice acá es una referencia al Antiguo Testamento. Piense por un momento en alas de águila. ¿A dónde ha leído usted alas de águila? Aparte de la canción de Marcos Witt. Ajá. Isaías. ¿Verdad? Como lo tenemos fresquito, por eso les pregunto. ¿Verdad? Isaías dice que el Señor le dará fuerza al cansado, ¿verdad? Y como las águilas se remontarán. O sea, es lenguaje del Antiguo Testamento. Y cuando habla de tiempo y la mitad de un tiempo, nos remonta a la profecía de Daniel. Entonces, todo esto tiene su explicación en el Antiguo Testamento. El verso 14 reitera el contenido del verso 6 y lo interpreta con una mayor profundidad. Tiempo y la mitad de tiempo, que equivale a los 3 años y medio o a 42 meses, vimos en la clase anterior, ¿verdad? Que está expresado en Apocalipsis 11, del 2 al 3, en el 13:5, y también los 1260 días, que es equivalente a estos 3 años y medio, que es equivalente a estos 42 meses, que se expresan en el capítulo 12, verso 6. Y esto se refiere al tiempo de la existencia terrenal de la iglesia. No son 3 años y medio literales, ¿verdad? Como dicen los hermanos dispensacionalistas. ¿Por qué? Porque nada de eso es literal. Todo esto es una figura que se remonta a la profecía bíblica, donde se usa esta unidad para expresar un periodo de tiempo indefinido. Lo vemos en Daniel, ¿verdad? Y en Daniel, ¿significan 3 años y medio? No. O sea, Daniel está hablando de una visión que él está viendo. Este tiempo es figurativo y se refiere a todo el tiempo que va a estar la iglesia en la tierra. El propósito de su peregrinación es encontrar protección contra la presencia amenazante de la serpiente. El propósito de la iglesia durante su peregrinación aquí en la tierra es refugiarse en Dios, es depender de Dios a pesar de los férreos ataques de esta serpiente. La imagen de las 2 alas de la gran águila tiene como trasfondo Éxodo 19:4 y Deuteronomio 32 del 10 al 12, donde Dios habla de llevar a Israel como un águila en el desierto, y es sin duda esta imagen la que se repite acá. Ahí estaba Isaías 40:31, ¿verdad? Que fue el que leímos. Pero miren lo que dice Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿A dónde estaba el pueblo de Israel cuando recibió estas alas de águila por parte del Señor para rescatarlos de Egipto?
En el desierto. ¿A dónde está la mujer cuando recibe las alas de águila? En el desierto. Entonces miran la referencia y la conexión. Deuteronomio 32:10. Les halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. No, todo esta figura de estas alas de águila es la protección de Dios para su pueblo. Y era una figura recurrente en el Antiguo Testamento. O sea, ¿cómo nos protege el Señor? Con alas de águila. Entonces, cuando ellos recibieron esa profecía en Apocalipsis, ellos conectaron esa referencia y esa imagen de alas de águila con lo que el Señor hablaba en Éxodo y en Deuteronomio, pero también en Salmos. Mire, Nicolás, Salmos 55, 6 y 7. Que dije, quien viese alas como de paloma, volaría el doble de la serpiente. Pasaría ciertamente volaría el cielo. Entonces, una vez más, ¿verdad? David está expresando esa protección de Jehová en contra de sus enemigos y lo expresa en el mismo idioma del Antiguo Testamento, con alas, ¿verdad? Esta vez alas de paloma. Isaías 40:31, lo leímos o hablamos acerca de esto recientemente. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recordemos en contexto lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. ¿No habéis oído o no sabéis lo que el Señor hace, verdad? Y entonces Él empieza a decir todas estas cosas que Él va a hacer por su pueblo para librarlos de sus perseguidores. Juan 6, del 31 al 58, afirma que la presencia de Cristo mismo es el comienzo del cumplimiento del maná prometido de los últimos días. Así que el verso 14 debe considerarse como la representación del cumplimiento escalado de la expectativa del maná de las profecías de restauración en la iglesia, ya que las profecías de restauración de Isaías relacionadas a Israel nunca se cumplieron por completo. O sea, lo que nosotros vemos en un principio, vemos por ejemplo en Éxodo que el Señor dice, los saqué y los guié con alas de águila. Todo eso que nosotros vemos en el Antiguo Testamento ahora ha escalado a una mayor aplicación. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en el desierto, en el Éxodo, era solamente para el pueblo de Israel. Ahora es para todos los creyentes que el Señor ofrece esta protección y este cuidado. Entonces, esta profecía y esta presentación de este mensaje por parte del Señor lleva al pueblo a entender que aquella profecía que en aquel tiempo era solamente para Israel, ahora es para todos nosotros los que somos parte de la comunidad de creyentes. Y el Señor protege de la misma manera contra estos ataques del enemigo. Su presencia entonces los alimenta, asegura y fortalece en medio de la persecución y el sufrimiento en el lugar de su protección en el desierto, lo que hace que la iglesia permanezca fiel al testimonio de Cristo. ¿Por qué la iglesia puede permanecer fiel al testimonio de Cristo? Porque Dios cuida de ella, porque Dios la guarda, porque Dios la alimenta, porque Dios la sustenta. Entonces la iglesia testifica de ese poder de Dios. Y hay una referencia también cuando el Señor emite el juicio sobre Jerusalén. Le dije que como 15 juntar, como la gallina junta sus polluelos. Amén, amén. Tremendo, tremendo. O sea, es lenguaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para ver cómo el Señor cuida y protege a su pueblo. Entonces, vemos que cuando el pueblo del Señor recibió esta profecía, asociaron esa palabra con esto, ¿verdad? Nunca fue una asociación al rapto.
O sea, nunca estaban pensando de que nos van a dar águilas y vamos a volar y vamos a huir de todo esto que está pasando. No, el Señor con sus plumas nos cubrirá, como dice el Salmo 90, ¿verdad? ¿Cómo es que dice, hermano? Ahorita tuve que explicar. Bajo la sombra de sus alas estaremos seguros, ¿verdad? Es lenguaje del Antiguo Testamento para hablar acerca de la protección del Señor. Ahora, el verso 15 nos habla de las armas que hay en la boca de esta serpiente. Pamela, si me ayuda a leer ahí. O sea, esta serpiente arroja agua para que esta mujer sea arrastrada por el río. La persecución de la iglesia por parte del diablo se representa como la serpiente que arroja de su boca, que arroja agua de su boca, que arroja de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella sea arrastrada por esa corriente. Esta imagen es figurativa, al igual que todas las otras metáforas de Juan, sobre las armas que salen de la boca de alguien. Pueden pensar en otra figura donde se describa a alguien que salga un arma de su boca. Que salía una espada. Exactamente, ¿verdad? Del Señor sale una espada de su boca. Y estas armas figurativas representan las palabras con las que Cristo y sus agentes juzgan a los pecadores o con las que el diablo y sus agentes engañan a la gente. ¿Verdad? Cuando es Cristo y se describe que de su boca sale una espada, ese juicio que el Señor está trayendo sobre sus enemigos, sobre los pecadores. Pero cuando es la serpiente y de la serpiente o de la bestia o del falso profeta sale algo de su boca, generalmente es para engañar a la iglesia. ¿Verdad? Así que ese es el propósito de estas armas que salen de la boca de la serpiente. Vamos a ver más adelante que de la bestia va a salir también algo de su boca. Entonces, cuando nosotros leamos esas cosas, tenemos que saber que lo que sale de la boca de la serpiente es para engañar a la mujer. Entonces, miren cómo el ciclo profético que comienza en Génesis se repite en el último tiempo. Cuando la serpiente abre la boca en el huerto, ¿para qué es? Para engañar a la mujer. Cuando la serpiente abre la boca en Apocalipsis, ¿para qué es? Para engañar a la mujer. ¿Verdad? Es lo mismo de Génesis, nada más que ahora escalado a un mayor impacto, ¿verdad? Toda una comunidad de fe. Entonces el verso 9 remonta la primera expresión de este rasgo engañoso al jardín del Edén, al llamar al diablo la serpiente antigua que engaña al mundo entero. Esto se retoma en los versos 14 y 15 por las repetidas referencias al diablo como la serpiente. Aquella serpiente que engañaba es la misma serpiente que engaña ahora. La mujer en Génesis es ahora representada por esta mujer en el Apocalipsis. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo cuando sale del Señor Jesucristo de su boca un arma, esa arma es para juzgar. Y en cambio, cuando sale algo de la boca de la serpiente, es para engañar a la iglesia. El Señor dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. En Apocalipsis 2:16 dice, por tanto, arrepiéntete porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Juicio. Apocalipsis 9:17, así vi en visión. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Estos son los caballos, ¿verdad? Enviados por el Señor, por aquel cordero que abrió los sellos, y por esa obra son desatados estos juicios sobre la tierra, y estos agentes que son enviados por Dios tienen un arma de su boca, dice que sale fuego, humo y azufre. ¿Con qué propósito? Traer juicio a los moradores de la tierra. Apocalipsis 16:13, ahora el dragón, miren, y de la boca de la bestia
y de la boca del falso profeta, de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, de los tres salen cosas de su boca. ¿Qué salen? Espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cuál es el propósito de las armas que salen de la boca de la serpiente? Engañar, ¿verdad? Cuando lleguemos ahí a Apocalipsis 16, vamos a ver qué representan estos espíritus inmundos. Así que, ¿qué significa la corriente? Esa sale de su boca agua, ¿verdad? Y la corriente arrastra a la mujer. En el Antiguo Testamento, ese término se refiere a un ejército que se extiende para conquistar y también se refiere a la persecución del pueblo de Dios por parte de enemigos de los que el Señor los libra. Y esa es la idea de acá, ¿verdad? De la boca sale esa agua para que la corriente lleve a la mujer. Perdón. Entonces, estos son los enemigos del pueblo de Dios que tratarán de arrastrar a la mujer. Y acá tengo más adelante una expresión que nos explica esto. El diablo intenta destruir la iglesia desde adentro, gracias, Simón, usando el engaño, pero también desde afuera, usando la persecución. Esas son las corrientes que la serpiente utiliza. Por ejemplo, pensemos en lo que está pasando actualmente. ¿Cuál es el mayor enemigo de la iglesia en el mundo actual? Si pensamos a lo que la iglesia de nuestra se está enfrentando actualmente. Lo falso. Libertinaje, apostasía. Todas A los esas, profetas, falsos apóstoles, falsos pastores también, esos. claro, claro. Pero las corrientes de este mundo, que provienen de ideologías, ¿verdad? Engaños, gente que ha conquistado el oído de muchos llamándose cristianos, ¿verdad? El humanismo. Está tratando de dañar a la iglesia. ¿De qué manera? Infiltrando a estos falsos profetas en medio de la iglesia para desbaratarla desde adentro, pero también desde afuera, a través de todos los que proclaman todas estas ideologías y miran a los cristianos verdaderos que las resisten como enemigos de la fe y los persiguen y los amenazan y se van contra ellos. Entonces, esto es lo que las corrientes representan, ¿verdad? Cuando los engañadores llegan adentro de la iglesia y tratan de dividirla a través de engaños, o cuando estos engaños afectan a aquellos de afuera y esos de afuera vienen y persiguen a las iglesias. Entonces, ahí es cuando esa corriente trata de arrastrar a esa mujer, trata de arrastrar a la iglesia. Salmo 18:4, David describe explícitamente la persecución de Saúl como los torrentes de iniquidad que lo asaltaron. El Salmo 144, 7, 8 y 11 es digno de mención porque es una oración para que Dios nos libere a David de las muchas aguas. Y esas muchas aguas es una metáfora para los que hablan falsedad y mentira. En ese salmo, David está compareciendo delante de Dios pidiéndole que le libre de los que hablan falsedad, de los que hablan mentira, perdón, y compara esa situación como pidiéndole a Dios ser librado de estas muchas aguas. Asimismo, una inundación de muchas aguas en el Salmo 32:6 se refiere a una amenaza de persecución por parte de los impíos. Al igual que la serpiente engañó a la primera mujer con palabras, también intenta engañar a la mujer de los últimos días con torrente de palabras. Y esa sutileza y esa habilidad para engañar es la característica de los falsos maestros, ¿verdad? Muchas de las cosas que ellos dicen tienen lógica, tienen sentido, pero las cosas de Dios no se entienden con lógica, se entienden por la fe, se entienden con la mente espiritual, dice la palabra. Si no, miren lo que dice, ¿verdad?
lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto, agradó a Dios salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Y eso es locura, hermanos. Eso es locura. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que alguien se salve únicamente por una predicación? Pero eso es lo que Dios ha determinado que sea el medio para que los hombres vengan a la salvación. Sería más lógico pensar en que Dios haga una obra sobrenatural que le permita a los hombres venir al conocimiento de la fe y al conocimiento de la salvación sin tener que predicar. Pero Dios hace eso a través de la predicación de su palabra, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? La predicación es el conducto que lleva esa obra sobrenatural de Dios para los hombres. ¿A quién se le hubiera ocurrido que esa iba a ser la manera de salvar a los hombres? A Dios solamente. ¿Cómo sucede? Dígame, pastor, ¿qué palabras clave utiliza usted para que la gente venga y diga, no, ya soy salvo? No lo sé. No lo sé. Dios es el que hace la obra. Pudiéramos hacer un script, hacer una fórmula, pero ya no sería por la fe, sino que sería únicamente por emoción, por una manipulación o por cualquier otra cosa. Entonces, mis hermanos, la característica de los falsos maestros es que engañan a través de estas palabras. ¿Usted quiere saber a dónde hay un falso maestro? Vaya y escuche sus vanas palabrerías. Y eso es lo que predican los falsos maestros ahora. Vaya, mire si hablan la Biblia. Vaya, mire cuántos versículos recitan en sus prédicas. Nada, se pasan hora y media, 2 horas, hablando solo tonterías, solo buenos deseos, solo palabras bonitas, pero nada de la palabra de Dios. Y cuando usan la palabra de Dios, la usan mal. La usan descontextualizada, sacada de contexto y totalmente desviada del propósito y del mensaje central. Esa es la característica de los falsos maestros. Las aguas, ya casi vamos terminando. Las aguas en el verso 15 aluden por lo menos a 3 antecedentes del Antiguo Testamento. El Mar Rojo, que era una barrera para la seguridad de los hijos de Israel. Las aguas que se interponían en el camino de regreso de su pueblo a Sión y que, según profetiza Isaías, en los últimos días volverá a secar o a bloquear. Y también la inundación que está asociada con el ataque del tiempo del fin contra el pueblo de Dios en Daniel 9:26. La alusión de Juan tanto al Éxodo como a Daniel estaría en consonancia con sus alusiones anteriores que han combinado los mismos 2 antecedentes. O sea, tanto Éxodo como Daniel se repiten una y otra vez a lo largo de este capítulo. El desierto, la mujer en el desierto, la ayuda del Señor en el desierto y la visión del Hijo del Hombre en Daniel, la descripción de tiempos y mitad de tiempo y todo eso. Apocalipsis 16 nos revela un dato muy interesante. Me ayuda ahí, Pablito, a leer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el trigo que el dragón había echado. De nuevo, esta frase es una referencia al Antiguo Testamento. El hecho de que la tierra se trague el río es una nueva alusión al Éxodo y a la experiencia de Israel en el desierto. Por ejemplo, en el desierto, la tierra se tragó al faraón y a sus ejércitos. La tierra se tragó también a la familia de Coré, de Datán y de Abiram, que se rebelaron contra Moisés. En ambos de estos casos del Antiguo Testamento, Dios hizo que la tierra se abriera y se tragara aquello que se oponía al establecimiento y al bienestar de su pueblo. Curiosamente, tanto Isaías como los Salmos dicen que Dios derrotó al dragón maligno cuando dividió el mar para permitir el paso de Israel, pero lo cerró de nuevo sobre los egipcios, sobre los de Egipto. Así que aquí la alusión a la liberación del Éxodo connota una vez más
la preservación y la liberación de Dios de su pueblo y la derrota de la serpiente. Por ejemplo, miren lo que dice en Salmo 74, 13 y 14. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste la cabeza del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Acá, mis hermanos, Leviatán es una referencia a Faraón. El salmista está exaltando el poder de Dios por medio de la liberación de Egipto y compara a Faraón con Leviatán, que era el monstruo marino. También en Isaías 51, del 9 al 10, dice: ¿no eres tú el que cortó a Rahab, el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? ¿De quién está hablando? De Israel cuando pasó de Egipto a través del Mar Rojo. Y entonces, cuando dice hirió al dragón, es una referencia a Faraón. Ezequiel 29:3 es más claro. Dice: habla y di así: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Sí, Faraón se levantó con esa soberbia diciendo: mío es el Nilo porque yo lo hice, porque él había dragado su afluente para mejorar el comercio en Egipto y la salida al mar. Y el Señor quebranta su soberbia al ser anegado por las aguas del Mar Rojo. Pero note que Faraón es referenciado como el gran dragón. Ezequiel 32:2 dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al uncío de naciones eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Entonces llegamos finalmente al verso 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón se enfureció contra la mujer porque sus esfuerzos por destruir la iglesia han sido frustrados, pero no cesa en su empeño de exterminar al pueblo de Dios. Así se va para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y dice que estos son los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El hecho de que se hable acerca del resto de su descendencia representa para algunos, mis hermanos, un reto de interpretación, porque pareciera que que en el verso 12 hablamos de los descendientes en el cielo que miran a los moradores de la tierra y dicen: ay de los moradores de la tierra, ahora que Satanás ha sido derribado. Y acá se habla del resto de los descendientes, como que si hubiera una división entre los descendientes del cielo y los descendientes de la tierra, como que si fueran dos entidades diferentes. Y el reto es, por ejemplo, para los dispensacionalistas, que ellos miran en esta división de las descendencias una representación en la descendencia del cielo como Israel y una representación en los descendientes de la tierra como a los de la iglesia. Sin embargo, para nosotros, en el contexto de todo este capítulo que venimos viendo esta persecución, vemos que la palabra resto acá es una continuidad de toda la comunidad del pacto que constituyen la descendencia de la mujer. No hay una descontinuidad, son los mismos descendientes. Son los mismos descendientes. La mujer, siendo la iglesia, no tiene otra variante, no tiene otra, no son dos mujeres, es la misma mujer. Primero aparece en el cielo y después aparece en la tierra, y eso nos habla a nosotros acerca de esa realidad que vivimos todos los cristianos, el famoso ya pero todavía no,
¿verdad? En Cristo estamos sentados en lugares celestiales. ¿Pero dónde estamos ahorita? Estamos sentados aquí en la iglesia. Estamos en un lugar terrenal, físicamente. Pero espiritualmente compartimos una realidad alterna, que ya en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Aunque tenemos una realidad física, tenemos una identidad espiritual. ¿Verdad? Tenemos una realidad espiritual también. Y esto de que primero vemos a la mujer en el cielo y después la vemos en la tierra, nos habla a nosotros precisamente de esa realidad de la iglesia. Aunque tiene una identidad física, tiene una presencia espiritual. Sí, es que ahí el problema para el dispensacionalismo es que el pasaje dice mujer y descendiente. Entonces no encajaría porque en este caso tendría que haber dos mujeres, porque ¿qué son los descendientes de la mujer? Si es la iglesia, la mujer. Entonces nos habla acerca de todos aquellos que han sido engendrados en Cristo, que pertenecen a esa iglesia. Como la temática del capítulo es la persecución de la serpiente hacia la mujer, podemos ver en la figura de la mujer y sus descendientes dos perspectivas bien claras y bien plausibles acerca de la persecución. Y eso es que, en primer lugar, hay una persecución hacia la mujer como mujer. Esa es la persecución a la iglesia como iglesia. Y luego hay una persecución a sus descendientes como cada uno de ellos que son parte de esa mujer. Y esa representa entonces la persecución contra cada creyente individual. ¿Verdad? Y esa es una realidad de la persecución. La persecución del enemigo contra el pueblo de Dios viene de manera total contra toda la iglesia, pero también de manera individual contra cada creyente. Y esa es la división que nosotros vemos ahí. Cuando habla de la mujer, habla de la iglesia en general, y cuando habla de sus descendientes, está hablando de cada creyente de manera individual. Esa es la manera en cómo nosotros vemos este pasaje. Ahora, hay una singularidad en este pasaje, y esa es que especifica detalladamente quiénes son los descendientes de la mujer. ¿Quiénes son los descendientes de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios tienen descendencia. Así mismo, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. No son todos, no son todos. Son los que guardan los mandamientos de Dios y los que retienen el testimonio de Jesús. Cualquiera que transigiendo con el mundo quebranta los mandamientos de Dios y abandona el testimonio de Jesús, no es descendiente de la mujer, no es parte de la iglesia. Y eso es tremendo, hermano. Entonces, es un tremendo mensaje aplicativo y devocional para nosotros. Estamos transigiendo con el mundo por nuestra comodidad, por nuestro bienestar, por todas las cosas que este mundo nos ofrece. Y estamos a través de transigir, quebrando los mandamientos de Dios y olvidando el testimonio de Cristo. Si esa es nuestra realidad, nosotros no somos descendientes de la mujer, o por lo menos no estamos actuando ni nos estamos comportando como descendientes de la mujer, como hijos de la iglesia. Bien. De una manera más aplicativa, ¿qué significa esto? Si tú, por ejemplo, agarras un trabajo porque necesitas pagar las cuentas, porque necesitas hacer esto, porque estás ahogado en tus finanzas, porque necesitas esto, lo otro, pero ese trabajo te lleva a quebrantar el mandamiento del Señor Jesucristo, tú ya estás transigiendo en tu fe. Tú estás quebrantando los mandamientos del Señor. No estás reteniendo el testimonio de Cristo. Estás diciendo, sí, yo creo en esto, pero no es tan así como lo pintan. Esa es una cosa, ese es un ejemplo, un caso. Hay otros casos también. Estás mintiendo
para salvar tu pellejo, para salvar tu puesto, para salvar tu posición. Estás diciendo algo que es mentira para que no te castiguen, para que no te disciplinen, para que no tengas ninguna repercusión. Estás quebrantando un mandamiento del Señor. No estás guardando el testimonio de Cristo. Puede ser que sí seas descendiente de la mujer, pero no te estás comportando como tal. Entonces, mis hermanos, este es un llamado para que evaluemos nuestra situación y nuestro comportamiento. Es que si nosotros somos de estos descendientes de la mujer que van a ser guardados por las alas de águila del Señor en medio de los ataques recurrentes de la serpiente, tenemos que guardar sus mandamientos y tenemos que retener el testimonio del Señor Jesucristo. Este también es otro elemento que está escalado del modelo original del Éxodo. Porque en el Éxodo, la obediencia de Israel a los mandamientos del Señor, que estaban contenidos en aquel tabernáculo terrenal, eran vistos como lo que los preservaba a través del mar y del desierto. El Señor les dijo, yo los voy a proteger, yo los voy a librar, mi presencia va a ir con ustedes, la nube de día y la columna de fuego de noche. Pero ¿qué tenía que hacer Israel? Guardar los mandamientos del Señor. Y aunque en el Éxodo era algo que estaba limitado solamente para Israel, ahora en Apocalipsis está extendido para toda la comunidad del pacto. Así que, mis hermanos, esto es muy importante. Quiero terminar con las aplicaciones que hemos venido manejando a lo largo de este estudio. ¿Cómo es Cristo presentado en este pasaje? Y aquí, mis hermanos, no escribí nada, porque quiero que ustedes me digan cómo Cristo es presentado en este pasaje. Vamos a llenar juntos esta sección. Vamos a ver. ¿Quién quiere empezar? Miraba ahí, pero no sé. Yo diría que se ve como protector hacia hacia la iglesia, hacia la casa. Vamos a ver si podemos escribir acá. Esa es la referencia. Salen con las alas de águila, lo protege. Ahí está. Como protector de su pueblo. ¿De qué otra manera es presentado Cristo? Excelente, ahorita anda on fire. ¿Alguien más? Como la simiente prometida, hermano. Como la simiente prometida. ¿Con ese o con ese? Con ese. Con ese, sí. Ok. Como, Muy bien. como el que nos, como libertador, hermano, que nos persevera y nos liberta. Muy bien. Bueno, creo que con esos tenemos aquí en esta sección. Ahora, ¿cómo este pasaje consuela a los cristianos de todos los tiempos? ¿Qué consuelo podemos tener nosotros al considerar todas estas cosas? Podemos confiar en que el Señor, o sea, como Él no cambia, Él nos ha protegido a su pueblo desde siempre y nos protegerá siempre. ¿Qué más? Que por más que sea difícil perseverar, no es mal.
también como el sufrimiento como un don de la gracia para manifestar este testimonio. ¿Qué me pueden decir acerca de lo último que vimos? De los descendientes de los verdaderos descendientes de la mujer. Somos verdaderos, vamos a ser preservados. La tormenta va a llegar, pero si somos realmente cristianos, vamos a perseverar, vamos a ser preservados por Dios. ¿Pero qué tenemos que hacer para? Por la familia. Y algo que hay que entender acá muy bien, hermanos, es que no es que voy a guardar los mandamientos para que el Señor me proteja, ¿verdad? Pensar eso sería pensar en salvación por obras, ¿verdad? Y tenemos que estar bien claros de que no guardamos los mandamientos porque esperamos una recompensa o porque queremos que el Señor haga esto por mí. Guardamos los mandamientos como un resultado del amor de Él por nosotros. Amarlo a Él, quererlo a Él, anhelarlo a Él, nos hace a nosotros ser obedientes a Él, guardar sus mandamientos. Y al amarlo a Él, nosotros somos preservados. Él pelea por nosotros. ¿Algo más, hermanos? Eso le iba a decir con eso que mencionó, que al final a mí me consuela que en el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había, o sea, Él nos escogió. Entonces es como un consuelo saber que nada, o sea, que todo estaba en su soberanía y en sus planes desde siempre. Muy bien, gloria al Señor, mis hermanos. Con esto terminamos entonces nuestra lección de hoy. Terminamos el capítulo 12 y en nuestra próxima clase vamos a estudiar el capítulo 13 y vamos a ver en este capítulo la persecución por parte de la bestia del mar, ¿verdad? Los versículos del 1 al 10. Así que por hoy hemos terminado. Vamos a orar al Señor. Voy a pedirle a mi hermano Noé que nos pueda dirigir en oración. Señor, te damos gracias en esta noche por este hermoso estudio que ha sido de consuelo a todos los cristianos en diferentes épocas y lo es un día para hoy, para nosotros, Señor. Consuelo y saber que nuestra esperanza no es vana, Señor, porque está cimentada en Cristo como el Rey vencedor, quien domina sobre todas las cosas, Señor. Y mientras estamos de pasada, Señor, en esta era, te rogamos que tu Santo Espíritu siempre nos fortalezca, nos sustenta en medio de la adversidad, en medio de la persecución, la serpiente. También tiene su descendencia de mal, es contraria, Señor, a los hijos de la luz. Pedimos que resplandezcamos en este mundo, Señor, siendo fiel al testimonio de tu palabra, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, recibas toda la gloria, Señor.
Te damos gracias, Padre, en Cristo. Oramos. Amén. Amén.